A continuación hablaremos de la función de los derechos de autor. Principalmente, ¿qué son los derechos de autor? Los derechos de autor son un conjunto de normas legales que protegen las creaciones originales de los autores, tales como lo son los libros, la música, películas, obras de arte y software. Estos derechos otorgan al creador el control sobre cómo se utiliza su obra, permitiéndole decidir si se puede reproducir, distribuir o mostrar públicamente. Los derechos de autor suelen incluir el derecho de reproducción, el cual permite al usuario controlar la copia de su obra. También el derecho de distribución, el que permite decidir cómo y dónde se distribuye la obra. También está el derecho de exhibición pública, el cual permite al autor mostrar su obra de manera pública. Y por último, el derecho de adaptación, que permite realizar obras derivadas basadas en la original. Por ejemplo, un libro, que puede ser la inspiración para otro libro, o una pintura que puede ser la inspiración o llevar ciertas características a elaborar otra obra de arte. Los derechos de autor consisten en la creación original, o sea que se refiere a que cualquier obra que sea el resultado de la creatividad de un autor, como se había mencionado antes, sean libros, música, películas, pinturas, programas de software, o ya sean otros. También están los principios del diseño, los cuales hacen mención a derechos exclusivos, que es donde el autor tiene algún derecho exclusivo sobre su obra, ya sea la reproducción, controlar cómo se copia la obra, la distribución, decidir cómo y dónde se vende o distribuye, la exhibición, determinar dónde y cómo se presenta de forma pública, ya sea de un museo, una galería de arte, entre otros. La creación de obras derivadas, permitir o prohibir adaptaciones o transformaciones de su obra original, o sea que no sea inspiración para otra obra, que se mantenga más privado. También está la duración de la protección. La protección no es indefinida, generalmente dura durante la vida del autor, ya sea unos 70 años en la mayoría de los países. Después de ese periodo, la obra pasa al dominio público. Supongamos que existe el autor de un libro, pero lamentablemente el autor fallece y 70 años después su obra pasa a ser del dominio público. El registro opcional. Aunque los derechos de autor se obtienen automáticamente al crear una obra original, en algunos países es recomendable registrar la obra para facilitar la prueba de propiedad en caso de disputas. También tenemos las infracciones y sanciones. Por ejemplo, si alguien usa una obra sin autorización del autor, puede ser demandado por infracción de derechos de autor. Las sanciones pueden incluir multas y la obligación de pagar por años. Como número 6 tenemos las excepciones y limitaciones. Existen excepciones que permiten el uso limitado de obras protegidas sin necesidad de permiso, como el uso justo para fines educativos o críticos. También existen los tipos de copyright. Como tipos de copyright tenemos al copyright como número 1, que es cuando hay que pagar por la obra y pedir permiso para utilizarla. O sea, no solo se puede redistribuir, solo se puede tener para el uso personal y no se puede modificar porque el autor no lo permite. También está el copyleft, que son cuando las obras se pueden modificar, copiar su contenido y compartir con otros usuarios. Incluso una obra modificada y mejorada se puede comercializar. También tenemos al Creative Commons, que es cuando el autor decide la protección que le quiere dar a su obra, ya sea la libertad para citar, reproducir, crear obras derivadas, etc., bajo ciertas restricciones. En todos los usos permitidos de la obra hay que mencionar al autor. Algunas ventajas de cómo funcionan los derechos del autor son la protección legal, que evita que otros usuarios usen la obra sin el permiso del autor. También el beneficio económico, ya que el autor puede obtener ingresos de su obra. También tenemos el reconocimiento público, que asegura que se reconozca al creador de la obra.
y el fomento a la creatividad, ya que motiva a más personas a crear sus propias obras de manera original. Sin embargo, también existen desventajas, que son las restricciones al uso libre, ya que puede limitar el acceso a contenidos educativos o culturales. Y otra desventaja son los costos legales, ya que en caso de algún conflicto puede ser costoso hacer valer los derechos del autor o decir que esa obra es original de la persona. También está la duración prolongada, que a veces impide el acceso público a obras por mucho tiempo. Y la complejidad legal. La legislación varía entre países y puede ser difícil de entender. En conclusión, los derechos de autor son fundamentales para proteger las creaciones intelectuales de los autores, garantizando que reciban conocimiento y beneficios por su trabajo. Este sistema promueve la creatividad, la innovación y el desarrollo cultural, al mismo tiempo que establece límites claros sobre el uso legal de las obras. Respetar los derechos de autor no solo es una obligación legal, sino que también es un acto de justicia hacia los creadores y su labor. El equipo 3 agradece la atención prestada.